tiene tantos elementos como misterios. Un avión en una pequeña pista de concreto, en medio de la tierra un par de siluetas de personas con cascos que aparentan ser de mantenimiento, un edificio tipo villa con letras pintadas en su techo, un bus en la parte posterior y una pequeña torre. Un avión y lo que sería tal vez antiguamente como las oficinas del aeropuerto, supongo. Parece una base militar, pero no sé. Por lo menos, qué sé yo, hace unos 30, 40 años, más o menos. Es hora de descubrir dónde fue tomada esta espectacular imagen, qué tipo de aeronave es la retratada, cuál es su historia y en qué fecha fue tomada y cuál fue su importancia en la aeronáutica ecuatoriana. Es momento de abrir nuestro álbum de fotos. Bienvenidos. Esta imagen no tiene pie de foto ni ningún indicio que nos marque la época en la que fue tomada, pero el trabajo de investigación nos ubica entre 1935 y 1945, una década que no es ajena a la historia de la aviación en el Ecuador. El sitio, que aparenta estar ubicado en un campo abierto, evidentemente nos traslada a una de las primeras terminales del país, probablemente en la costa, debido a la topografía de la zona. Veo una foto que me trae grandes recuerdos de niño y miro esta casa como un tipo villa que fue construida ya para el aeropuerto de Guayaquil, el inicio prácticamente de la aviación comercial. Sí, esta foto corresponde al primer terminal aéreo internacional de Guayaquil, que fue el de Panagra, construido alrededor de 1935. De lo que veo de la foto, es un campo de aviación, donde podemos ver un hidroavión. Lo que se ve junto parecería ser el edificio que tenía la compañía Panagra en el aeropuerto, la terminal aérea. Es un edificio de 3 plantas muy bonito, muy simpático, que albergaba las oficinas de Panagra y también la torre de control, porque en esa época no había servicio de vigilancia, de control de la terminal, sino que lo prestaba la compañía Panagra por intermedio de empleados de esa empresa que obviamente habían sido debidamente adiestrados. Vemos personal que posiblemente está haciendo mantenimiento o bien pilotos. Una manga de viento, por lo que reconoceríamos que es un campo de aviación. Mi señor padre fue despachador de vuelos. Yo recuerdo de niño, él nos contaba mucho con respecto a lo que era Panagra, en realidad, una línea aérea americana de gran prestigio. La empresa Pan American Grace Airways comenzó a operar en Ecuador en 1929, haciendo viajes por la costa del Pacífico para seguir por Perú y Chile hasta Argentina. Usaba los pequeños aviones anfibios Sikorsky como el que aparece en la fotografía. De acuerdo a los historiadores, la compañía recibió el apoyo del gobierno del presidente Carlos Arroyo del Río. Ya para finales de los 30, Panagra ofrece rutas entre Guayaquil, Quito y viceversa, para pasajeros y encomiendas, ampliando así los pocos servicios aéreos de la época. Analizando la imagen, entonces vemos que se trata de una terminal aérea en la década comprendida entre 1930 y 1940, con un avión Sikorsky claramente en ella. En esa época estaban de moda los aviones anfibios porque no todas las ciudades tenían aeropuertos y muchas veces se llegaba en ríos o en mares. Panagra empieza a trabajar desde los Estados Unidos para hacer operación con las Américas que ellos llamaban, América del Norte y con América del Sur, con algunos aviones en esa época, que era por ejemplo el Sikorsky, avión, hidroavión. Y era el caso nuestro. De allí que
durante un buen tiempo los vuelos internacionales, los primeros y durante algunos años, llegaban a Río Guayas. Después esos propios aviones anfibios ya podían operar en tierra. Los aviones tenían esa capacidad de operar tanto para tierra o agua. Entonces se construye el Campo Simón Bolívar, así se llamaba, campo de aviación. La imagen de este álbum de fotos nos muestra lo que efectivamente es una terminal aérea perteneciente a la empresa Panagra, pionera en el desarrollo comercial aeronáutico del mundo. Pero nadie ha podido determinar el lugar exacto donde fue tomada esta fotografía aún. No, este parece que es el terminal de Tame, que era de ecuatoriana, me imagino, este es el edificio. Lo que fue Panagra es exactamente donde fue Panagra. Aquí en la esquina, atrás de la iglesia. Pero Sí, no, pues era de 2 pisos. No. De 2 pisos eran. Me parece que... Yo estoy aquí ya, ¿cuántos años que vivo, pues, hermano? Esta es la torre de control de Panagra, el terminal de Panagra prácticamente. Y esto de acá son los hangares. Eran los hangares donde aquí había un radio técnica, radio mecánica prácticamente y comunicación. Lo que se hizo era simplemente una pista de aterrizaje, pero no existía terminal. Entonces la compañía Panagra, que era subsidiaria de la Grace, compañía norteamericana, Panagra construyó una edificación tipo villa y al estilo arquitectónico de los años 30. Panagra se apoyó mucho en el gobierno de la época para poder invertir en el Ecuador. Lo que pasa es que cuando llegó Panagra no había nada aquí. No había aeropuertos, no había operatividad, no había absolutamente nada. No había radioayudas. Y Panagra viene trayendo toda, de esa época, ¿no? Estamos hablando años 30, 40, que en esa época había toda la tecnología de punta de esa época para poder trabajar en aeronavegación aquí, para empezar con la aeronavegación comercial del país, en el Ecuador. En realidad eso era un campo bastante abierto, no había mucho espacio, ¿no? Es decir, la pista no tenía obstáculos en ninguna clase, era prácticamente un sector llano, plano. El terminal era pequeño, pero muy agradable, muy acogedor. Así es como más o menos Panagra llega al Ecuador, se funda, el presidente Arroyo del Río pues da la oportunidad para que venga Panagra a trabajar acá en el Ecuador, y fue para mí la línea aérea que promovió todo un sistema de trabajo increíblemente, hizo edificios, construyó muchas cosas, invirtió mucho en el Ecuador. Hacía operatividad, y lo interesante, operaba entre Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Salinas, correcto, Esmeraldas. Para la década de los 30, Panagra cubría distancias desde New York, en Estados Unidos, hasta Buenos Aires, en Argentina, en solo una semana, bastante meritorio para la época. En ese tiempo los aeropuertos, tal y como los conocemos, no existían. Viajar en avión se basaba en muchísima confianza y valentía. Era casi un salto de fe en la pericia de los pilotos. Y en Guayaquil fue Panagra la que introdujo grandes mejoras e iniciativas aeroportuarias. La aviación es fundamental para el desarrollo de nuestro país, de cualquier país del mundo. Fundamental como medio de transporte. La comunicación es vital, más aún si es con la presencia. Hoy hay una gran comunicación por las redes, pero antiguamente la comunicación y sobre todo el tema del transporte de bienes y servicios, de mercaderías, es muy importante para el desarrollo de un país. Para entonces el tráfico aéreo había aumentado en nuestra ciudad. Recordemos que los inicios de la aviación fueron bastante precarios, como en casi todos los lugares del mundo. Se preocupaban mucho del confort, de que las personas que acudan allá se sientan cómodos, y aparte el viaje que era muy seguro. Entonces la labor que cumplieron en esa época las compañías nuestras, incipientes todavía,
fue muy importante para comunicarnos en el país, más aún cuando las carreteras de nuestro país no eran tan buenas, que digamos. Entonces era fundamental para, por ejemplo, la comunicación entre Quito y Guayaquil, entre Quito y Cuenca. Es muy importante la labor que desarrollaron las compañías de aviación. Panagra fue punta de lanza de la política americana, poco antes del infame ataque a Pearl Harbor en 1941, cuando la guerra se hacía inminente, con el beneplácito de los respectivos gobiernos y siguiendo órdenes de los Estados Unidos. Reemplazó los servicios de la compañía SECTA, controlada por los alemanes en Ecuador, y de Lufthansa en Perú y Bolivia. Para 1946, el tiempo de vuelo entre Panamá y Buenos Aires había sido reducido a apenas 24 horas, y en 1960, gracias a los aviones Douglas DC-8, ese tiempo se acortó a la mitad. Pero volviendo a la época de los años 30 y 40, los pilotos y gente de las terminales se valían de mínimos recursos para operar. Don Gabriel era un niño cuando funcionaba esta empresa y tuvo la oportunidad de viajar en varias ocasiones en los aviones de Panagra. Cuando mi padre nos llevó en un avión con mis hermanos, fuimos a darnos una vuelta por Guayaquil y sobre todo a volar en el famoso DC-3, que una señora viajando de Guayaquil a Esmeraldas, esta señora estaba encinta y en pleno vuelo dio a luz. Esta señora era de la nacionalidad chilena, nunca me voy a olvidar, y justamente después que las investigaciones que hicieron, nació un varón y la señora le puso el nombre de Panagra al hijo, imagínese usted, al estilo Manavita. La empresa ganó tal prestigio que su popularidad creció como la espuma, e incluso en todos los estratos sociales. Especialmente en la jerga callejera, llamaban Panagra a un artículo de alta calidad. Así Panagra estaba en retina de todo el país. Además, trabajar o transportarse en ella casi era un símbolo de estatus. Yo me acuerdo de muchacho, y allí llegó, por ejemplo, el presidente Frondizi de Argentina, que lo recibió el presidente de Ecuador, Camilo Ponce, que llegaron en pleno invierno. Que la gran novedad fue que la comitiva argentina se llevó un tremendo susto porque era el comienzo de la estación invernal y surgieron grillos, a millares surgieron. Es decir, los grillos aparecen en esa época y coincidió con la visita de los argentinos que lamentablemente no estaban acostumbrados a los grillos. Un terminal sencillo, nada elegante, pequeño, pero entiendo que era lo que se acostumbraba en esa época en todo, ¿no? Recordemos que las grandes agencias de viajes del país se formaron con personas que trabajaron en Panagra. Entonces podemos deducir que esta fotografía fue tomada en la década comprendida entre 1930 y 1940, en una terminal aérea perteneciente a la empresa Panagra, pionera en la aviación comercial dentro del Ecuador y una de las más importantes del mundo. Y la nave es un hidroavión Sikorsky que también usó el río Guayas como pista de acuatizaje. Sin embargo, ¿exactamente en dónde fue construida? ¿Qué tipo de tecnología utilizaban sus trabajadores? ¿Y de quién era el terreno donde se ubicó la edificación? Esas son las preguntas que responderemos al volver. Ya regresamos.